Tatuadores, ¿saben en qué se basa la autenticidad de su marca personal? ¿Por qué es importante tener claridad en esto? Porque tu autenticidad es lo que te va a ayudar a conectar con tu audiencia. Y bueno, posteriormente pues, a generar los clientes que tú quieres generar. Pero para entender cómo se genera la autenticidad en las marcas personales, hay que entender un fenómeno mucho más general presentado hasta hace unas décadas con el advenimiento de la modernidad. Porque esto que te ayuda a ti a establecer bien tu marca personal, la autenticidad, también le ayuda a otros, como los vendehumos y los estafadores, a salirse con la suya. Al final se vuelve una moneda con dos caras. Hola, bienvenidos a Inmersión Estratégica, el canal donde hablamos en específico del mercado mexicano del tatuaje, en términos generales sobre la práctica del tatuaje. Porque una persona que genera un contenido específico y que se presenta frente a una audiencia, pueden tildarla de más auténtica o de menos auténtica. ¿Ustedes en qué pensarían que radica esa diferencia? Para entender esto, hay que entender el fenómeno muy moderno que se presentó hasta hace unas décadas en relación entre lo público y lo privado. Y es que se empezaron a borrar las fronteras entre ambos ámbitos. Lo que antes era íntimo, permanecía ahí en lo íntimo, era lo familiar, era el espacio de los amigos, era el espacio de los conocidos, de la gente más cercana. Y lo público, que era donde uno se presentaba para trabajar, para tener algunas actividades vecinales, para ver temas comunitarios, para atender cuestiones políticas más generales, importantes, el tema de las elecciones, todo ese tipo de temas se resolvían en lo público. Bueno, hasta hace 6, 7 décadas se empezó a dar una transformación muy importante del espacio público. Este video yo lo voy a trabajar con la propuesta teórica del sociólogo norteamericano Richard Sennett. Él trabaja este tema en varios de sus libros, pero principalmente en El declive del hombre público. ¿Cuál es el problema que observa Sennett? Que hay una disolución entre lo público y lo privado. Es decir, que antes eran ámbitos muy diferenciados y en la modernidad se empezaron a entremezclar y ya las fronteras se vuelven muy borrosas. E incluso con una de las principales características de esta relación, que es que lo público es invadido por lo privado. Es decir, la gente antes no llevaba sus cuestiones personales y su intimidad a lo público y ahora todo el tiempo lo está llevando y de hecho, adelantándome un poco a la conclusión de esto, eso es precisamente la base que genera la construcción de autenticidad en la imagen. Que uno pueda llevar esa intimidad de manera verosímil para generar confianza. Hace unos años con la pandemia se empezaron a presentar algunas situaciones específicas en relación al home office, que la gente tenía sus reuniones de trabajo en ciertos horarios y muchos optaban por vestir de manera, digamos, formal de la cintura hacia arriba y no tan formal hacia abajo, ¿no? Y hubo varios sucesos chuscos, ¿no? De gente que fue captada, pues, digamos que en plena sesión, bueno, que andaba en ropa interior, que andaba con pijama, con batuflas, etc. En algunos casos fue un poco más dramático, en otros no tanto. Pero bueno, este es un buen ejemplo de cuando se mantiene un poco la distancia entre lo público y lo privado. Estás en una sesión pública con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, en tu equipo de trabajo, pero al mismo tiempo estás en tu casa y estás, pues, digamos que de manera más cómoda en tu intimidad. ¿Qué pasaría o qué pasa con el tema de, bueno, esta industria de OF y de todo lo que conlleva y que muchas veces quienes salen, sobre todo mujeres, muestran su intimidad y la comercializan? Ese es precisamente el tema que está observando Richard Sennett, que en la actualidad eso es mucho más común, de hecho es la regla, poder hacer eso, y que no solo es que lo puedas hacer, es que realmente hay un objetivo detrás, hay una transacción económica, tiene fines comerciales. Eso era impensable hace 2 siglos, hace 3 siglos, más allá de que no existiera digamos que la plataforma, ¿no? Para hacerlo, el medio, la tecnología. Pero va más allá de eso, es que tu intimidad está muy atada a tu casa, a tu espacio muy íntimo, muy privado. Y en la actualidad
la gente muchas veces saca esa intimidad y la lleva a sus espacios públicos, a su trabajo, a los lugares donde les gusta pasar el tiempo libre, etcétera. Esto le llama Richard Sennett como la intrusión de lo público, perdón, la intrusión de lo privado en lo público. Las personas traen al ámbito público sus preocupaciones, sus emociones, sus experiencias personales. Antes el espacio público tenía en el centro a lo comunitario, a lo más social, a lo más general, grupos, vaya. No se jugaba en lo público el interés personal o individual. Ya actualmente, sobre todo en la modernidad más tardía, al centro está el individuo, que puede verse representado como un ciudadano o como un cliente. Y entonces tenemos al cliente de los estados benefactores o tenemos al ciudadano en cualquier sociedad democrática. El tema es ese, es un vuelco que pone en el centro al individuo, a la persona. Y eso suma a esta intrusión de lo privado sobre lo público. Lo que importa es el individuo, lo que importa es lo que él tenga que decir, cómo se sienta, sus preocupaciones, qué es, cómo ve el mundo, cómo ve al mundo él. Y esto realmente la consecuencia directa es que se le da un cambio a cómo se construye la autoridad y el respeto social. Ya no se construye a través de roles como tales. Ya no es el profesor el que construye por ser profesor, por cumplir, desempeñar el rol, la autoridad. Lo tiene que hacer de otra manera. Y bueno, en la actualidad, quienes tengan hijos pues, sabrán eso, que es muy común que el profesor tenga problemas si no llega a generar una pedagogía muy específica para el tipo de estudiantes que tiene. Y tiene que ver con hasta con el trato que tiene hacia ellos, ¿no? Cuando a muchos de nosotros nos tocó, incluso nos llegaron a tocar golpes por parte de profesores, si nos llegaron a tocar, que ya que no estaba bien visto, pero que digamos era parte de su autoridad, y él tenía la autoridad de hacerlo. Si tenía que corregirnos, si tenía que aplicar disciplina, lo podía hacer. Ya esa autoridad se pone en entredicho y tiene muchos más referentes, que son referentes más como tiene que ser el profesor que nos entiende, comprensivo, que se pone en nuestros zapatos, que etc. Se lleva al terreno de las emociones y de los sentimientos. Con esto, la autenticidad se vuelve el valor clave. Es decir, importa más cómo te presentas y que te muestres auténtico a que sepas hacer lo que presumes hacer. Y esto tiene una consecuencia directa para los espectadores. El espectador siente que está conociendo a la persona por cómo se presenta. Si uno la ubica como una persona comprensiva, bondadosa, es más fácil que uno conecte con él a través de eso, a que se pregunte si no podría tener otro tipo de intenciones. Y bueno, ya aquí vamos viendo hacia dónde va el asunto, ¿no? Los generadores de contenido que luego salen, como este que agarraron, me parece que en Monterrey, ¿no? Que ponía dinero según dejaba dinero en la calle y que se pensaba que lo hacía por buena gente y que después se le grabó, una cámara lo grabó en la calle viendo cómo regresaba a recoger él mismo el dinero. O sea, no era un acto altruista de que espero que alguien se encuentre estos 500 pesos, estos 1000 pesos. Él regresaba por ellos. Y eso tira totalmente esta autenticidad. Ya vemos hacia dónde va el asunto. Entonces ya no se le tilda de buena gente, sino se le tilda de un estafador, de incluso una mala persona. Vemos hacia dónde se van, hacia dónde va este asunto. Y por último, la máscara pública, lo que se podría conocer como la máscara pública, pierde centralidad. Ya no es que tú, por ser un profesor, tengas la autoridad y seas quien debe tener ese respeto social, sino que te lo tienes que ganar a través de otro tipo de estrategia. No es mostrar tus logros y capacidades, sino es mostrarte emocional, es mostrar que eres de cierta manera, que tienes cierta trayectoria, que esa trayectoria habla de cómo te has construido a ti mismo, ese tipo de cuestiones ayudan a generar mucha más respetabilidad que el hecho de que hayas salido de una universidad específica, que tengas cierto tipo de experiencia laboral. ¿Esto a qué nos lleva? A que la confianza pública se empieza a construir a través de otros referentes. Ya no me importa que tengas 20 títulos y que tengas un montón de diplomas y que sepas un montón de cosas. Y esto se puede ver adelantando un poco al tema de las redes sociales,
en cuestiones tan graves como que sigas consejos de alguien porque se muestra muy seguro de sí mismo, un consejo médico. Tómate esto, ve esto. Una de las cosas un pequeño paréntesis, que me llamó mucho la atención es cuando un tatuador en un grupo de tatuadores aprendices en Facebook preguntó cómo atender una infección. Una persona le preguntó a él cómo atenderse a la infección de un mal tatuaje que le hicieron. Y él lo quería, o sea, fue al grupo a preguntar en vez de recurrir a un médico. Y eso nos habla mucho de este imperio de las redes sociales a partir de esto, que realmente la autoridad y la confianza pública se está construyendo a partir de la apariencia. Y entonces aquí es donde empieza a pesar muchísimo el tema del carisma y de esta conexión emocional. Ya no importa tanto que la otra persona muestre sus credenciales o que incluso demuestre que sabe. Es que a partir de ciertas actitudes, él se muestre como la autoridad que nosotros estamos esperando escuchar. Entonces lo que está en el centro de atención no es la cantidad de conocimientos y el expertise que pueda tener alguien, sino en que se muestre confiable, que se muestre como que es el que sabe, el que tiene los conocimientos, el que tiene la llave. Y ya llegando específicamente al tema de las redes sociales, aunque ya hablé bastantes cosas de esto, la autoridad tiende a construirse a través de métricas de redes sociales. El like, el comentario, la cantidad de suscriptores que tienes en un canal. Hay muchos aspectos que pueden ser dramatizados de otra manera. Se puede comprar seguidores, se pueden comprar likes, se pueden inflar números. ¿Cuál es un aspecto que puede ayudar a contrarrestar esta tendencia en redes sociales? Que aparte de esta dramatización y esta muestra de la autenticidad de nuestra marca, has trabajado con algunas instituciones, hay alguien que ha confiado en ti, alguien que digamos tenga más respetabilidad, más trascendencia social, una validación por pares. ¿Qué está diciendo la comunidad de tatuadores en beneficio tuyo? Que te reconozcan ya como un artista, que aunque no estés consagrado, que se sepa que eres serio, que eres profesional, que sabes, que tienes una buena trayectoria. Y ahora bien, ¿cómo puedes construir esa autenticidad en tu marca personal? Tienes que conocerte primero muy bien. Tienes que saber a quién estás presentando para hacerlo de manera auténtica. ¿Por qué? Porque el riesgo está en que lo hagas de manera artificial, como cualquier vendehumos y cualquier estafador lo hace. Acá el reto es que tú puedas presentarte de manera auténtica a partir de lo que realmente te hace cualitativamente distinto, lo que habla bien de ti. Puede ser cuál es tu proyecto de vida, puede ser cuáles son tus sueños, puede ser la serie de acciones que has realizado anteriormente en beneficio de otros, puede ser incluso tu historia de vida, tal cual, los obstáculos que has vencido, cómo has logrado llegar hasta donde estás. Todo ese tipo de cuestiones suman a tu autenticidad, pero sí hay que tener cuidado en que sea algo real, que aunque lo dramatices un poco, pero que sea algo que sí esté en tu historia de vida, que sí otros puedan hablar bien de ello, que otros puedan secundar lo que estás diciendo. Porque precisamente el fenómeno que estamos observando es ese, que quien está del otro lado de la pantalla aparenta algo y no necesariamente, o proyecta una imagen, y no necesariamente esa apariencia es real. Por lo que hay que luchar es que nuestra apariencia, lo que estamos intentando proyectar, sea lo real, sea lo más real posible. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. De ahí la importancia de mostrar nuestra marca personal, de mostrar cómo somos, de mostrarnos auténticos a partir de quienes somos. ¿Se vale dramatizar? Sí. ¿Se vale exagerar un poco? Sí. Pero todo entre los parámetros que a nosotros nos hagan sentir cómodos como generadores de contenido y como profesionales en nuestro ámbito. Eso sería todo por hoy. Espero haber sido claro. Si quizá me revolví un poco, házmelo saber en los comentarios. Si te queda alguna duda igualmente, estaré contento de contestarte. Si te gustó el video, dale un like. Si te está gustando mi contenido, suscríbete al canal y recomiéndalo con alguien más a quien le puede interesar. Muchas gracias. Igualmente, si quieres una asesoría 1 por 1, están mis datos por acá. Muchas gracias.